Bueno, aquí tenemos a don Alfonso, compatriota de Colombia. Nos hace esa pregunta, dice, bueno, yo he investigado mucho sobre muchas religiones y ahora tengo esa pregunta. ¿Qué opinas del bautismo en las doctrinas cristianas? El Señor Jesús, si se bautizó y bueno, ¿qué significado tiene eso? Muy bien. Nosotros tenemos un concepto en el Islam, se llama ghusl. Ghusl significa lavar todo el cuerpo en el nombre de Dios. Entonces una persona cuando comete un pecado o está en un estado de impureza, por ejemplo, después de tener coito, una mujer después de purificarse del periodo menstrual, es necesario que haga ghusl. Ghusl significa lavar todo el cuerpo. De dos formas se puede hacer. Primero, lo que se consiste en lavar la cabeza, la garganta, la parte derecha y después la parte izquierda. Así vas a lavar todo el cuerpo. O vas a sumergirte en agua. Sumergirte completamente en agua, dentro de agua. Una vez ya estás sumergido, te levantas. Eso se llama ghusl. Es uno de los rituales de todos los profetas y es obligatorio. Quiere decir, el ser humano para purificar su cuerpo y su espíritu del estado del jinabá o un estado de impureza, necesita hacer ghusl. Entonces, agua tiene un carácter purificador corporal como espiritual. Por eso se hace la ablución. En el Islam, antes de cada rezo, es necesario hacer la ablución, que consiste en lavar el rostro y después lavar la mano derecha desde el codo hasta los dedos y después la mano izquierda y después pasar la mano a la cabeza y a los dos pies. Y en la escuela sunita lavan los pies. Entonces, bueno, con agua se puede hacer el ghusl, se puede hacer el vudú, lo que ustedes dicen, la ablución. Muy bien. Entonces tiene ese carácter purificador. Jesús, la paz sea con él, como todos los profetas se hicieron el ghusl. El ghusl era el carácter de todos los profetas. Entonces eso no tiene nada que ver con el pecado original inventado por don Pablo, ese fariseo que Jesús le mandó la maldición a Pablo. Dijo esos fariseos en San Mateo, en Evangelio de San Mateo, capítulo 23, Jesús claramente dice que no se puede confiar en los fariseos como Pablo. Y Pablo en su carta a Galateas dice claramente, confiesa claramente que era de los peores fariseos, los más fanáticos de su historia. Entonces claramente, seguramente, esa maldición de Jesús seguramente llegó a Pablo. Jesús ha pedido la maldición de Dios para Pablo. Entonces, no tenemos otro texto de algún apóstol que no sea Pablo que expresa que Jesús haya vuelto a bendecir a ese fariseo. Solo lo que está en la Biblia que habla de que Jesús haya hablado a Pablo está en textos paulinos. Quiere decir, está en las cartas de Pablo, que no se puede confiar en la carta de una persona maldita. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hecho por Lucas, discípulo de Pablo, que también se considera es una narrativa de un texto paulino, porque es un discípulo de Pablo. Entonces, ambos son rechazados. No existe otro argumento, por ejemplo, que San Mateo haya dicho que Pablo ha sido selecto. No existe esto. Que San Pedro haya dicho que Pablo es una persona elegida. No existe. Entonces, esta historia que Jesús haya hablado a Pablo, que haya elegido a Pablo, que Pablo haya arrepentido, lo rechazamos totalmente porque ¿quién está transmitiendo ese mensaje? Un mentiroso que se llama Pablo. En la palabra de un mentiroso maldito por Jesús, Jesús le ha pedido la maldición de Dios para ellos. Dice, ay de vosotros, víboras, ciegos, profetas falsos, mentirosos, escribas, fariseos, y Pablo es uno de ellos. Entonces Pablo es un maldito seguramente, y no existe algún texto que no sea paulino que habla de extinción de Pablo, que de la salvación de Pablo de esa maldición. Entonces, claramente nosotros decimos Pablo es rechazado. Entonces, el concepto del pecado original planteado por Pablo es rechazado. Eso de un Dios que es un hijo, otro Dios que es padre, otro Dios que es mamá, otro Dios que es suegro, suegra, no sé, cosas inventadas por la ideología romanizada por Pablo. Porque los romanos eran esto, que decían cada persona que tiene habilidades especiales es un semidios, es un injerto humano Dios, medio humano, medio Dios.
Ese concepto era entre los romanos y hay muchos de estas deidades que los romanos creían. Cuando los romanos vieron que Jesús tiene tantos milagros, ellos, porque eran politeístas, empezaron a decir, hijo de Dios, es que tú eres un injerto medio humano, medio mujer, medio Dios. Entonces ya, Pablo, cuando vio que entre los judíos no puede hacer la difusión, entonces para buscar adeptos romanos, romanizó el concepto de Jesús. Quiere decir, lo llevó a un politeísmo total, a un concepto que ellos lo entendían como el pecado original, que ellos lo entendían porque ellos también tenían el mismo concepto, que un Dios Hijo ha sido sacrificado y ha sido muerto y después haya sido resucitado para pagar el pecado de los humanos. Ese concepto de Dios sacrificado está en la religión romana. Pablo lo trajo para atraer adeptos romanos y lo hizo. Entonces fue rechazado por San Pedro, fue rechazado por otros apóstoles de Jesús. Entonces Pablo dice, yo rechacé a San Pedro. En su carta, en varias cartas, claramente dice que había contradicho y había rechazado a San Pedro. Entonces Pablo para nosotros es un fenómeno infernal, es el socio del demonio, es un extraviador. Entonces no se puede confiar en nada, y ni en las doctrinas de Pablo, ni en el pecado original, ni en lo que él explica como el pecado original. Listo. Ya que hemos sabido esto, entonces ya vamos al concepto del bautismo. Bautismo, ¿qué es? Es como la ablución, es una purificación que todos los profetas de Dios lo hacían. Entre ellos, necesariamente Jesús también hizo el bautismo, Moisés hizo el bautismo. Usted dice bautismo, yo digo el ghusl. El ghusl, todos los profetas hacían el ghusl. Abraham, Noé, Adán, todos los profetas que eran casados deberían haber hecho ghusl, porque al tener contacto sexual con su esposa tenían que hacer ghusl. Eso era la ley de Dios, siempre ha habido esa ley. Todos los profetas, y también hay ghusles regulares recomendables, por ejemplo, en el día viernes. Y todos los profetas tenían la misma ley de Dios, que es el Islam. Para nosotros, Moisés era musulmán, Jesús era musulmán, Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sea con ese último, el más amado profeta de Dios. Él también era musulmán. Que Dios le bendiga, querido hermano. Espero que usted también vuelvas al camino de todos los profetas, convertirte al Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.